Continuamos en tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Vamos de manera inmediata a pedir que nuestro señor director pues comparta un interesante material que presentara nuestra compañera de labores, Susi Aquino Gotró de Mejía, sobre el Día de los Mormones, pioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así que adelante, señor director. El 24 de julio es el Día de los Pioneros Mormones en Salt Lake City, Utah, desde 1847. El Movimiento de los Santos de los Últimos Días es una denominación conformada por un grupo de iglesias cristianas a partir de la llamada Iglesia de Cristo fundada por el estadounidense Joseph Smith en 1830. La base de su doctrina la constituye la Biblia, el Libro de Mormón, la recopilación denominada Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, si bien esta última obra es rechazada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al movimiento se lo conoce informalmente como mormonismo y a sus miembros como mormones, si bien ellos mismos prefieren autodenominarse santos de los últimos días. Las principales iglesias del movimiento son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Comunidad de Cristo y las Iglesias de Cristo de Bickertonita y el Terreno del Templo. Estas iglesias se caracterizan por practicar o haber practicado ciertas doctrinas particulares ajenas a las demás denominaciones cristianas, tales como la poligamia, el matrimonio eterno, el bautismo de los muertos y la llamada doctrina negra. Algunas iglesias mormonas, como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, abandonaron oficialmente la poligamia, mientras que otras, como la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, todavía la practican. Bien, gracias. Bueno, aprovechamos. Hay un cruce, ¿no? Bueno, pero sepan que es mi voz ahora. Aprovechamos para presentar en esta ocasión a alguien a quien tenemos, pues, de manera personal, mucho respeto y cariño, a Rafael Pepe Abreu, quien es presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Don Pepe, buenas tardes. Bueno, encantado de estar con ustedes en el tribunal, una tribuna que siempre nos ha dado la oportunidad de expresar, ¿verdad?, los momentos en que los trabajadores están incursionando en temas que le atañen, que son importantes. Así es. Yo no sé si en las discusiones que se están llevando a cabo con esta reforma al Código Laboral le han brindado a ustedes por lo menos una taza de café Santo Domingo, que es el mejor café del mundo, y que nosotros aprovechamos esta apertura. Gracias, para muy disfrutar amable. Este café Santo Domingo. Gracias, muchas gracias. Y que de verdad, ¿eh? Así es, así es. Entonces, Pepe, es interesante porque usted es Rafael Abreu, ¿verdad? Y Pepe responde a lo que se llaman José. Usted debía ser Rafael Fello Abreu. Sí, lo que pasa es que ese era un seudónimo, Pepe, entonces se fue imponiendo al nombre. Ya. Sí, es como, por ejemplo, el café. Ya aquí se habla de café, entonces hay que identificarlo con Santo Domingo. No, ya aquí no hay que decir café, es Santo Domingo. Un café, tráeme el café, tú sabes ya qué marca como. Ya, entonces así pasa como con Pepe, conmigo y Rafael. Rafael se fue olvidando. No, y aquí tú sabes que aquí se le busca la vuelta a todo. Ahora en México los Pepes son José todos. Exacto. No, eso viene y dice, pero ven acá. Sí, debería ser Rafael Fello Abreu, Rafael Fellito Abreu. Cuando me dicen Rafael, yo me quedo buscando. Pues, ¿a quién será? Don Pepe, pónganos al tanto de esta reforma al Código de Trabajo, que, bueno, según lo que hemos estado leyendo, y los empresarios siguen insistiendo en, pues, quitarle derecho adquirido a los trabajadores. Entonces, ¿en qué pie estamos parados? ¿Cuál es la discusión y en qué punto está la discusión en este momento? Esto comenzó un 2 de octubre del año 2013, con un decreto del presidente que nos convocaba a las partes. 5 años. A hablar sobre el código, sí. Y
lo hizo a una solicitud del sector empresarial. Fuimos a Palacio. Gustavo Montalvo fue el que coordinó esas reuniones. Ahí se produjo una ruptura porque se intentó un tema de votación, y había parte gubernamental votando con el sector empresarial. Perdón, a ver. O sea, en vez de defender a los trabajadores, estaban... Ahí va, don Pepe, porque se asume que el Estado, justamente en materia laboral, es una especie de balanza que tendría que buscar algún tipo de inclinación, sería hacia el sector laboral, porque se asume en términos, por lo menos lo que los códigos plantean, al sector que pudiera tener una representación más disminuida y menos fuerza en la negociación. En bien de la verdad, debo decir que eso provocó una queja frente al presidente. Mire, la gente suya está... Entonces él aclaró públicamente y dijo, no hay ninguna orden de votar a favor de nadie, lo mismo que está diciendo. Ustedes están ahí para consensuar, y las partes empresarial y sindical tienen capacidad de veto. Lo que ellos no consensúen, yo no lo enviaré al Congreso. Entonces, de todo modo, eso produjo una ruptura que duró varios meses. Después fuimos a INTET. ¿Recuerdan eso? Claro, INTET. Sí. Rolando Guzmán, entonces, rector de INTET, comenzó a liderar el proceso. Ahí se produjo otra ruptura por un tema. Los empresarios querían que nosotros aceptásemos una propuesta que se elaboró, en la que ellos planteaban que hubiese para la cesantía lo que ellos denominaban una especie de bolsa de compensación. ¿Qué quiere decir? Explíqueme, mire, ¿con qué se come eso? Quiere decir... Mire usted vio mi cara de perdida. ¿Con qué se come eso, don Pepe? Decir, cuando usted lo desahucien, usted va a acudir a un fondo que va a haber ahí establecido, que se va a manejar desde los bancos. Entonces yo desahucio a Dionisio Santana. Ay, Dios mío. Entonces él va allá a ese fondo de compensación, y ahí se encargarán de suplirle lo que a él le corresponde. Eso es como en España, lo del paro. Por la experiencia de lo que es este mundo, ¿verdad? De nosotros preguntamos, ¿quién nutre ese fondo? No el Estado, pero si el Estado no puede con su economía. ¿Y quién se va a beneficiar de ese fondo? Ese fondo parece al fondo de las pensiones. No, es más grave todavía. Que unos empresarios poderosos de este país se están beneficiando única y exclusivamente con tener una computadora y manejar esos recursos. Un clic. Pero óyeme, en el Estado mismo ha sido incapaz de muchas personas que todavía están esperando sus prestaciones. Claro. E incluso cuando se producen cambios de gestión del mismo partido de gobierno. Y ni hablar, por ejemplo, de alcaldías, o sea, de empresas. O sea, imagínese usted, ¿y cuál fue la reacción ante esa bolsa? ¿Cómo se llama? Bolsa de compensación. La respuesta nuestra fue, por supuesto, negarnos. Ahí hubo otra ruptura. Entonces, por eso es que estamos a los 5 años. Por eso, a mí me gusta decir esto en los programas como ustedes, porque ustedes permiten que esto se difunda, se diga, porque a veces hay gente que no quiere que se debatan. Claro. Bueno, entonces, después fuimos a donde estamos actualmente, el Ministerio de Trabajo, cuando estaba Monchi Fadul. El ministro de Interior y Policía ahora volvió ahí. Bueno, entonces ahí se convocó de nuevo otra vez y comenzamos otro proceso que ya lleva 10 reuniones. En esta última reunión, porque a todo esto, yo debo decirle a ustedes que a los empresarios se les ha exigido durante todo ese proceso que como ellos son los proponentes de la reforma, es decir, ellos fueron quienes iniciaron ese proceso de reforma, quienes lo propusieron al presidente. A ellos les corresponde entonces expresar con claridad, con detalle, en qué consiste en su propuesta, cuál es el contenido de la propuesta. Ellos se han cuidado y solo hacen enunciado. Ellos alegan que supuestamente los medios, según ellos, le han dañado su imagen, acusándolo de que ellos quieren quitar derecho a los trabajadores, que le quieren quitar la cesantía, etcétera, etcétera, y que por eso ellos prefieren no escribir, no dar por escrito sus posiciones, sino verbalizarla, ¿verdad?, en reuniones, no escribirla. Y cuando la escriben, lo hacen así como enunciado. Por ejemplo, ellos ponen así, cesantía.
no dicen Espacio en blanco. en qué consiste, ¿verdad? Ellos te dicen contratos laborales, pero sin decir qué tipo de reforma ellos plantean. Y te van diciendo. O sea, nosotros le dijimos en esta última reunión, para poder entender lo que ustedes proponen, que a lo mejor es bueno, nadie sabe. Claro. Ustedes tienen que hacer un compromiso, y es que cada punto que ustedes quieren y pretenden reformar, tienen que expresarlo y establecerlo con detalle. Se acordó eso ahora. Entonces, como se acordó... ¿Y ellos aceptaron? Ellos aceptaron. Entonces, dijeron que lo van a hacer punto a punto. Por ejemplo, ellos alegaron ahora que lo van a hacer comenzando por la parte procesal del código. Acuérdense que yo le dije a ustedes siempre que en la parte procesal sí puede haber algún tipo de arreglo. ¿Por qué? Porque ahí hay aspectos que ustedes saben que se refiere a la sentencia a veces temeraria, a los embargos indebidos que se hacen muchas veces utilizando procedimientos del código que permiten cierta fragilidad. Congelamiento de cuentas. Congelamiento de cuentas. Y nosotros, en definitiva, no nos interesa en ningún momento perjudicar a las empresas, porque con eso terminamos perjudicando al trabajador. Obvio, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. Entonces dijimos, si queremos establecer un buen juicio, ¿verdad? En el tema de esa relación, hay vías conciliatorias que permiten que los temas no se judicialicen todos, porque judicializados salen más caros, Claro. hay más tiempo de espera, y el trabajador lo que precisamente no está es en condiciones de estar esperando mucho tiempo, de tribunal en tribunal. Mientras más rápido sea la salida, para nosotros y para el trabajador es mejor. Don Pepe, ¿y cuáles son los puntos, digamos, nodales de estas conversaciones en que los empresarios entienden que debe legislarse a su favor? Primero, ellos dicen que la cesantía laboral, eso es importante decirlo porque permite dar ese detalle. Ellos dicen lo siguiente: en la cesantía ellos plantean un recorte a nivel del tiempo, es decir, que la cesantía solo prime por 3 años, por ejemplo. Si Mire tiene 10 años en un sitio, vamos a reconocerle 3. 3 años como techo, tú ves. Pero además, otro recorte, porque es un doble recorte, y es que tenga un máximo en porcentaje salarial de hasta 8 mínimo. Por ejemplo, si yo soy un empresario y tengo a Mire de ahí, que es una alta ejecutiva, y ella gana un salario más o menos regular, bueno, ella nunca podrá pasar de 8 mínimo, por ejemplo. O sea, ella no puede superarse. No podrá pasar de eso para fines de liquidación. ¿Estamos entendiendo? Es decir, aunque yo le esté pagando... Es innegociable, ¿verdad? Aunque yo le esté pagando por encima de 8 mínimos, para fines de liquidación, yo solamente le voy a aplicar... 3 años. 3 años y menos siempre. Menos del 8 mínimos. Pero a mí me gustaría conocer... para hacer, o sea, para poder tratar de entender. Don Pepe, ¿qué razones alega el empresariado para proponer esto? Qué buena pregunta. Ellos alegan esto. Nuestras empresas se descapitalizan a consecuencia de esas liquidaciones. Ese pasivo laboral nos afecta mucho, dicen ellos. Nos impide dar más empleo y nos impide promover los empleados. Oigan esto, ¿eh? Ellos dicen, por ejemplo, si yo tengo un empleado ahí, que es inteligente, un muchacho que se ha superado, una muchacha, y yo lo quiero promover a un cargo alto, pero tiene mucho tiempo en la empresa, yo prefiero traer uno de la calle, mejor, y no promover ese, porque como tiene, por ejemplo, 10 años o 7 años, si yo lo promuevo, entonces va a ganar un salario... Pero eso no es compromiso social. Hermano, eso no es compromiso social. Usted sabe lo que yo le dije y lo que le dijimos a algunos sindicalistas, le dijimos, si usted declara eso, está atentando contra la superación de la persona. Claro. Porque el individuo, muchas veces hay gente que llega a sitios, ustedes no han conocido gente que llega a un sitio hasta como un mensajero. No solamente contra la superación de la persona, sino está conspirando contra su propia empresa. Porque si yo no puedo escalar, ¿para qué yo voy a superarme? Es la clave. Y hacer que la empresa prospere. Qué interesante visión, o sea, viendo así como uno, como observador. Esa persona que voy a tener ahí, que ya, si la voy a frizar ahí, la voy a congelar, ¿qué nivel de productividad va a tener? ¿Qué nivel de productividad va a tener? ¿Qué nivel de motivación pero además, va a tener? ¿Cuánto no hemos tenido? Yo he visto a gente que me ha dicho, yo llegué con un mensajero aquí y hoy soy
su gerente de recursos humanos. Es un aspiracional. Porque el tipo Es se un puso a aspiracional. estudiar, se superó, hoy yo soy el encargado legal de la empresa. Yo he visto todo eso. En este Pero mundo además, ¿con laboral. qué amor va a trabajar un empleado que sepa que si pasa de un salario no va a tener liquidación y que si dura tantos años solamente te van a reconocer 3? Entonces, o sea, es una estupidez. En esa misma pregunta, sí, yo digo, sí, a veces la gente se quiere pasar de inteligente y termina siendo estúpido. Como Pero dice, claro. Entonces, en una ocasión, ellos decían que podíamos hacer un pacto porque a ellos, en definitiva, no les interesaba el trabajador vigente, sino la contratación en el futuro. Es decir, no lo que están ahora. Vamos a reconocerle los derechos a los que están ahora. Oye. Es a lo nuevo. Pero hay un asunto, miren esto, mire. Dionisio Mauricio Báez y compañía lucharon en aquellos tiempos por un código laboral. Trujillo le ha concedido el código Trujillo. Era un código malo, pero en ese tiempo, en el tiempo de ellos, para los trabajadores de ese tiempo, era una herramienta que les permitía reclamar y defenderse, ¿verdad? En ese tiempo, ese código, nosotros logramos el código actual, el código de 92, como llamamos, ¿verdad? Se presume que nosotros no podemos, como dirigentes sindicales, comprometer el futuro de quienes vienen a ocupar, Así por ejemplo, es. los puestos Así próximos de las próximas Claro. generaciones. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos hacer esto porque sería impedir, ¿verdad?, que quienes tienen que negociar esos aspectos son quienes vienen a ocupar los puestos actuales. Obviamente. Don Pepe. No quienes saldremos. Es así. Don Pepe, vamos ahora en contacto con nuestros auspiciadores y me quedo pensando que esto de los 3 años, de solamente 3 años para cesantía, es promover el modelo millennial. O sea, estos muchachos que llegan y duran poco tiempo en las empresas y que al final lo que quieren es ser emprendedores. Es de la única lectura que puede haber. Vamos a un contacto breve, muy breve, y ya retornamos contigo con todas las informaciones y las interesantes declaraciones que da don Pepe Abreu. Ya volvemos. Continuamos en el Tribunal de la Tarde. Estamos conversando con Rafael Pepe Abreu. Él es el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Don Pepe, estas discusiones, ¿cuándo podríamos tener ya una concretización de estas conversaciones? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuándo es el próximo encuentro con los empresarios? ¿Y qué seguirá de ahí en adelante? Bueno, para ello, por fin desarrollar su propuesta, ¿verdad? Especificarla en blanco y negro, clara, precisa, detallada. Llevarla por escrito. Sí, de verdad. Por escrito. Escribir, porque hay gente que tiene miles de técnicos a Sí, su lado, ¿verdad? sí. Y pueden pagar técnicos, pueden hacer todo, le da tanta brega expresarlo. No, y tanto poder mediático Tanto también, poder, ¿verdad? Porque todos lo tienen. Claro. Son empresarios. Así es. Entonces ellos dicen que ellos se toman 15 días para hacer una de las propuestas. Entonces van a tomar 15 días para hacerla sobre los procedimientos. Nos reuniríamos entonces a partir de que ellos hagan esa propuesta, presumimos que mediados de agosto. Dice el ministro de Trabajo, que él cree, que a mediados de octubre por ahí, estaremos ya viendo como un resultado, dice el ministro Winton Santos, ¿sabe que sucedió a Monchi Fadul? Sí, así es, estuvo aquí recientemente. Sí, y que él cree que ya se aceleraría el asunto y que a partir de ahí podría haber dice él, una solución. Dice él porque hay que establecer claro que hay puntos en que el movimiento sindical no puede ceder. Y uno es el que conversamos anteriormente. Claro. Cesantía laboral y temas contractuales, básicamente. Derechos adquiridos. El sindical no va a ceder. Derechos adquiridos y además derechos que al futuro, ¿verdad?,
puedan atentar contra otras generaciones. Correcto. Que no nos corresponde a nosotros decidir por ello. Decidir sobre su futuro, Exacto. ¿entiendes? Porque deben decidirlo ellos, Obviamente. ¿entiendes? Por ejemplo, ahí tienen Ángel, los empresarios, que ellos crean un asunto, bueno, que los muchachos de Ángel, que serán los grandes empresarios mañana, decidan con lo que vienen, trabajadores, esos temas, pero no nosotros adelantarnos a eso desde ahora, porque, como lo dije, ¿verdad?, no nos corresponde. Ellos, además, tienen un problema que definir, el tema jornada laboral. Recordemos, nosotros tres sabemos que la lucha de los trabajadores en el mundo comenzaron por la jornada. Exactamente. Chicago, El 1 de mayo, 1986. Sí. Oía lo de la iglesia de los mormones ahora, y lo comparaba con la lucha de los trabajadores de aquellos tiempos. Y ustedes recuerdan que comenzó por ahí, porque la jornada era extenuante, ¿verdad? Claro. Así era. Pues los empresarios nuestros se han querido inventar como una genialidad, que hay que estudiarla bien, porque ellos proponen la famosa jornada 4x4. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que ese trabajador labore 4 días, 12 horas, es decir, por ejemplo, 12 horas, 4 días, y que descanse 3 días? Entonces, entra a otro turno, labora 4 días, 12 horas otra vez, descansa 3 días. Con eso, ustedes saben que la jornada da alrededor de unas 48 horas. ¿Van a aumentar? No da 44, da 48 horas. Da 48. Entonces ellos ahí pretenden incluir, por ejemplo, un día domingo, sábado, etcétera, como un día normal. ¿Entiendes? Como un día que no se paga, ¿sabes? Que se paga hora extra. Un sobrecosto, un Claro, extra. los Entonces ellos días pretenden feriados. disminuir tanto el pago de las extras ordinarias como las que corresponden a días feriados. Disminuir y no van a existir, porque si tú vas No a van- trabajar, no van a va a existir. existir la compensación No, extra por días extra o días feriados. No disminuir, es que no van a existir. Perfecto. Entonces, esa pretensión, por supuesto, ellos la tienen sometida. Nosotros hemos dicho, explíquenla en qué consiste, porque ellos dicen que eso va a favorecer el desarrollo del trabajador, su capacidad de estudiar, de estar con la familia. Ella va a estudiar 3 días y después que otro día va a faltar. No, a clase. ahorita le venden ellos al trabajador Sí. que van a descansar 3 días y el trabajador ignorantemente va a decir, ay, pero qué bueno, voy a tener Sí, más sí. oportunidades. 3 consecutivos. No, te están recortando la posibilidad de tú ganar un dinero que tienen que pagarte por ley obligatoriamente por hora extras y días feriados. Además, eso supone alguna pregunta que cabe acá. Es el hecho, aquellos trabajadores van a ser reconocidos y hacer nuevos contratos bajo ese modelo. Porque si se quiere, de 44 suben a 48 horas. Sí. Entonces, no puede aumentarse lo que es la cantidad de horas de trabajo sin que se finalice el contrato anterior. Tú tienes un perjuicio con el trabajador. Como ellos aspiran al tema de la cesantía, entonces lo mezclan también con esa acción. Ellos tienen otra propuesta que sí es discutible. Por ejemplo, el tema del duplo de la condenación. Por ejemplo, cuando una empresa, ¿verdad?, X, es condenada, por ejemplo, al pago de 200,000 pesos, vamos a suponer, tiene que depositar 400,000. Nosotros, el doctor Albuquerque, que es nuestro asesor, y la doctora Maribel Batista, han dicho, mira, ahí podemos pactar Flexibilizar. y decir, bueno, en vez de que sea el duplo, que sea el monto de la condonación. Porque ¿Entiendes? esa es la fianza y Eso lo podemos in pactar. labor en La algo fianza así. esa, la fianza Exacto, esa. que es Perfecto. que tú deposites en el Exacto. tribunal para garantizar, en el caso que el empleador sea condenado, que exacto. pueda Una garantía, tenga la garantía de que su... no se vaya sin cumplir compromiso. Pepe. El tema de los 3 días francos, ellos se quejan porque el código dice 3 días y no establece cuáles son los 3 días, si son feriados, si son laborables, si son domingos. o el que se vence. Entonces, ¿qué establecemos nosotros? Bueno, que está bien, que se eleve a 8 días francos. Y también los asesores, no hay problema ahí, ¿entiendes? Es decir, hay cosas, señora, para que se vea también, que no es que el movimiento sindical y que es intransigente, ni mucho menos. Todo el mundo sabe que no es verdad eso. En que nosotros estamos dispuestos sí a buscar soluciones, pero hay otras que es imposible. ¿Hay algún punto, algún articulado en el código que hable de estos empleados temporales de empresas como supermercados y ese tipo de negocios que contratan un personal, pero no
no reciben ningún Qué interesante eso, ningún pago. Dionisio, porque ellos quieren llevar. Tú sabes que eso es ilegal. ¿Entiendes? Claro. Se hace, Para comenzar, se hace, pero es ilegal. para comenzar. Sí, es ilegal para comenzar. Entonces, ¿qué quieren ellos? Ellos quieren llevarnos nosotros a legalizar esto mediante este proceso. Por ejemplo, ellos dicen, en el código actual no existe el periodo de prueba. Por ejemplo, si usted me contrata a mí el 15 de junio, yo el 15 de junio del año próximo cumplo un año, ¿sí o no? Sí, claro. Es así, cumplo un año. Claro. Entonces, eso demuestra que el periodo de prueba no existe porque yo estoy acumulando tiempo desde el primer día que entré. Sí. ¿Me entiendes? ¿Qué dicen ellos, los empresarios? Ellos dicen que no, que eso hay que trasladarlo y ponerlo así. 6 meses después de tú haber entrado, Oye. entonces que tu tiempo corre para fines de acumulación de derechos. ¿Entiendes? Ellos dicen, Es que son oye lo que ellos dicen, inhumanos. que eso es para darle supuestamente al joven la oportunidad de adquirir experiencia, Oye. porque en las empresas a los jóvenes les piden experiencia. Y como no la tienen, ese es un modo de adquirirla sin lesionar a la empresa, dicen ellos. Nosotros lo que decimos es, tú me estás sacrificando ahí al muchacho, a la muchacha, al joven. Claro. Tú me estás sacrificándolo a él, a ella, solo. Además, ¿entiendes? ¿qué experiencia puede tener un joven que vaya a un trabajo por primera vez? ¿Qué experiencia va a tener? ¿Qué experiencia tiene? Y en 6 meses no lo va a tener. Entonces, esos muchachos de los super, como ellos saben que están así, los de los super y otros, entonces lo que ellos quieren es, como eso les inquieta, tú ves, porque eso puede ser sujeto de demanda, ¿eh? Sí, claro. Porque es ilegal. Entonces, como es así, ellos lo que quieren es que Legalizar. legalicemos eso para evitarse Pero mira, el tema de mañana. Mira qué interesante el tema. Esos jóvenes que laboran en esos supermercados son esos mismos supermercados de los grandes empresarios. Increíble. Los grandes empresarios. Entonces, yo conozco un caso de uno que le dicen que está el ajugado, porque como es lo que gane por propina, Sí, por él propina. vive en una presión externa para empacar más, para poder cobrar, no, para poder ganar, para poder recibir más recursos. Don Pepe, vamos a ver el tema ahora, el tema del salario, que si bien es cierto, es quizás parte de las discusiones, ¿no? Cuando se produce un aumento, ¿qué aumento de qué tipo y hacia dónde debe estar orientado? Para Pepe Abreu en este momento, ¿amerita una discusión de un aumento salarial? La verdad es que ustedes saben que el tema combustible en el país se ha puesto muy presionante, ¿verdad? Sí. Eso hay que decirlo así. Los combustibles están subiendo vertiginosamente. Ustedes saben que aquí el tema de la prima del dólar se ha ido disparando. Claro. Todo eso influye en los precios. Entonces, el aumento que logramos del 20% a los mínimos ha sido absorbido de inmediato. ¿Absorbió la inflación? Exacto. En buen dominicano, se lo tragó. Se lo tragó. Se lo tragó. Entonces, eso hace que la gente esté ya demandando eso. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no estamos demandando eso? ¿Por qué no lo hemos presentado? Porque como la tarifa tiene menos de un año, si lo hacemos, los empresarios van a pegar el grito al cielo diciendo que no se puede, porque la ley establece que una tarifa para revisarla tiene que sobrepasar el año de vigencia. Saben que la tarifa puede durar 2 años, pero se puede pedir revisión al año. Entonces nosotros estamos esperando el año, que tenga la tarifa el año, para entonces pedir una revisión adelantada. ¿Entiendes? Bien. La merece porque hay una situación difícil que amerita que sea así. Don Pepe, ¿quién le da seguimiento a los compromisos, a las obligaciones de los empresarios con los trabajadores? Hay casos, muchos casos en la República Dominicana de empresarios que no están cotizando, que no están pagando, para llamarlo de una manera llana, para que la gente entienda, y tienen a muchos empleados sin seguro y muchas veces no le pagan sus prestaciones laborales, no le pagan tampoco sus vacaciones y prácticamente se mantienen al margen de la ley. ¿Quién le da seguimiento a esto? Eluden y evaden, antes de todo, Claro. pero el Ministerio de Trabajo le corresponde velar por todo eso. Lo que pasa es que la inspección es muy débil en este país. En este país hay, por ejemplo, higiene y seguridad industrial. Como sea, el país ha crecido, aunque sea de manera desordenada, pero ha crecido a
a nivel de empresas informales, formales. Sí. ¿Saben cuántos inspectores hay para la higiene y seguridad? 14 inspectores. Para todo el país. ¿Para todo el país? Todo el país. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de construcciones que hay aquí y demás, no es verdad que están... Ya veo porque aquí están impresionadas. construyendo hasta en las aceras. ¿Usted entiende lo que es? Cada quien hace lo que quiere. Y a nivel entonces general, hay unos 200 inspectores. Consecuencia, como esta inspección es tan débil, mucha gente se da ese lujo que dice Dionisio, y es que viola procedimientos de vacaciones, de mínimo, de pago de seguridad social. Seguro de salud, todo que es importantísimo. Prácticamente lo violan a consecuencia de eso. El trabajador muchas veces como ignora derechos, sí, muchas veces no contacta, por ejemplo. Ignora derechos y muchas veces también teme a que el mismo empresario lo despida. Teme a eso Claro. también. Entonces, por ese temor también se atiene muchas veces de reclamar. Claro. Usted sabe que eso tiene tiempo de caducidad. Por ejemplo, a ti te roban, vamos a suponer, te sustraen las horas extras. Bueno, si tú no asumes y notificas la violación al mes, Ya, se Ya. pierde. Tú ves. Oiga, Si tú no notificas, por ejemplo, un tema de salario, eso caduca también. Es decir, va caducando y se van perdiendo en el tiempo. Don Pepe, Entiendo. la verdad que siempre es interesante conversar con usted. Y tengo una pregunta. Por ejemplo, en la parte sindical, ¿hay algún relevo? O sea, no relevo propiamente, pero sino de jóvenes que estén involucrados en esa parte. Hay muchos, sí, muchos jóvenes que están tomando el relevo, comenzando. Va a haber una cantidad que aunque por lo que ustedes decían ahorita, muchas veces no tienen ese espíritu de continuidad en las empresas. Sí, algunos aparecen con cierto espíritu. Yo estaba en estos días en una empresa tradicional y me encontré con gente de 40 años en una empresa, 40 años, 37 años. Y yo, ¿cuántos años? Cuando yo voy entonces al segmento más joven de la misma empresa, ¿me entiendes? Ya los muchachos te están diciendo que yo tengo 5 años y lo que quiero es irme. ¿Cómo yo puedo irme? ¿Entiendes? ¿Cómo yo puedo Cambia el irme? perfil. Porque también, Dionisio, ven una cosa, ¿sabes lo que? Ellos ven de 40 años también y dicen, pero este... Tiene ¿cuál es 40 el años progreso? aquí y no ha progresado. Exacto, ¿cuál es el progreso de Calderón? Exacto. ¿Cómo que estaba con él? Sí. Que tiene 40 años. Entonces él dice... Pobre Calderón. Sí, porque incluso hasta para pensionarlo, Sí, tiene sí, que sí. morirse en el trabajo. Claro, entonces lo ven. No la pensiona. No, le dan es su la porción muerte. de función. Y entonces comienzan a buscar otro tipo de ambiente. A veces le voy a decir una cosa, hasta fracasan porque buscando salir, salen y muchas veces después se encuentran con que la calle no es como se imaginaban y lo que encuentran es problema. es. Se quieren volver a recolocarse. Muchas veces. Muchísimas gracias, Así es. muchísimas gracias a don Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Gracias por compartir con nosotros este Tribunal de la Tarde de hoy. A ustedes también las gracias. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 7 de la tarde a través de Telefuturo Canal 23. Buenas noches.